Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo... No es ya bájale, o sea, hoy es a la gente que yo creo en serio que necesitamos escuchar. Yo el año pasado estuve en la vigilia de los del ABC, en el Ángel de la Independencia, ¿no? E igual, ese es un ejemplo, por decir algo, los 49 niños muertos o los 50, los que sean, es una etiqueta. Y tú te acercas y ves las fotos de los niños y ves a los padres llorando y demás. Y bueno, quienes tenemos sobrinos, pues claro, te das cuenta que no es así. Entonces, bueno, gracias por ello, ¿no? Así, invitar a los demás presidentes a hacer, más que esta confrontación, esta reflexión, que mexicanos somos todos, hasta nosotros. Yo creo que esto, por lo que llega al blog, cada vez está, o sea, yo creo que la gente ha llegado a un límite en el que hay mucha más gente dispuesta a dialogar, cada vez hay más gente dispuesta a dialogar, cada vez hay más gente dispuesta a escuchar opiniones. El país se polarizó en el 2006 con las elecciones y de ahí para adelante, digamos, ha sido eso. Y yo creo que ahorita hay algo que nos está volviendo a unir. Esa es como mi parte optimista. Para abundar, desde las cosas que se hacen desde fuera de México, con respecto a México, entiendo también que esta distancia nos permite cierta objetividad y además un punto de comparación con otras realidades, que esto es importantísimo. En la medida en que podamos desde aquí, ¿no?, contribuir con este tipo de comparaciones o con este tipo de reflexiones, ya es ganancia. Y luego, por otro lado, esta es la realidad que nos tocó, ¿no? Es decir, podemos hacer esto o podemos no hacerlo. Nuestra circunstancia es esta, ¿no? Vivimos aquí por determinadas circunstancias y desde aquí podemos hacerlo o podemos dejar de hacerlo, ¿no? Opino que siempre es mejor hacerlo. Y por otro lado, también entender que México ha estado enfrentado desde siempre como decía Jordi, a una violencia intrínseca, ¿no? Una violencia muy pura. Hemos estado viviendo, la historia de México ha sido una historia de violencia. Los crímenes, el tipo de violencia que hay hoy en México es como de 4 o 5 tipos. La guerra entre bandas, la guerra del Estado contra el narco, el crimen organizado, que no tiene que ver nada con el narcotráfico, la violencia cultural y la violencia estructural. Entonces, esto es un caldo de cultivo interesante, y mientras no se piense, mientras no se reflexione, ¿no?, que es otra de las funciones del blog y de muchas otras alternativas que hay por ahí, la búsqueda de soluciones será fallida, ¿no? Serán palos de ciego, o en el peor de los casos serán inercias, ¿no? Inercias que México está lleno de estas inercias politizadas, ¿no?, donde de repente terminas repitiendo una frase, ¿no? No más sangre, sin sustento, ¿no?, sin que esto signifique nada, ¿no? 40.000 muertos, sin que esto signifique nada, ¿no? Entonces, entiendo también que aquí está la importancia, ¿no?, en la generación de pensamiento, en la generación de análisis, de comprensión del hecho, ¿no? Y después en la manifestación de nuestra inconformidad o nuestra demanda desde este estado de luto, porque la realidad social en México hoy no te puede dejar en ningún otro sitio más que en un luto profundo. Nosotros recibimos una ilustración de Paula Laverde, que está por ahí detrás escondida, y era muy bonita, que yo pensé luego que hubiera sido un título muy bonito para el portal, que es "No nos cabe tanta muerte". Ya no nos cabe tanto, o sea, ya es mucho, ya se rebasó. La otra cosa que ahora con lo que ha dicho Edson, estaba pensando en lo que había dicho antes Jordi, que son los 120.000 del Círculo Rojo, pero que editorialistas son muy pocos. En nuestra primera rendición nosotros, una de las cosas que hicimos es sacar el nombre. Si quieres ver quién ha escrito un texto en el portal, tienes que entrar y buscarlo, porque no tiene más importancia a Villoro que una señora de Sonora que nos escribió que llevaba 6 meses que no podía dormir. Tiene una importancia intelectualmente distinta, pero nosotros queríamos crear un espacio en el que pudieran dialogar estas dos personas. Una señora que se llama Rita, que está en Sonora, que escuchó una balacera y lleva 8 meses tomando medicación para dormir. Con Villoro, que es capaz de pensar esto y hacérnoslo entender de alguna manera.
un lugar en el que esta gente pudiera hablar. Para esto no es necesario estar en México, y además que es un portal que se lee principalmente en México y en Estados Unidos, ¿no? O sea, se lee aquí porque nosotros estamos aquí, digamos, pero en realidad, y porque México, y se lee en muchos sitios, pero básicamente es un portal para México y para los Estados Unidos. Bueno, antes que nada felicitarlos, de alguna manera, paralelamente, ¿no? He ido acompañando, conociendo el proyecto a pinceladas, y bueno, quisiera sobre todo reconocer que este tipo de iniciativas, yo creo que no solamente son una plataforma para hacer una denuncia o para que la gente pueda canalizar, ¿no?, la información y distribuir los acontecimientos que suceden, ¿no?, en torno a la violencia en México, sino que yo creo que es también una plataforma de denuncia y de anuncio, ¿no?, de esperanza. Aunque el título, y creo que está muy bien que no hayan puesto el de la viñeta, porque yo creo que lo que nos sobra es pesimismo ante esta situación, ¿no? Y que yo creo que el blog trata de hacer un tejido complejo en la realidad que toca, y que tiene en el fondo también que ayudarnos a saber que es posible, ¿no?, otra manera de vivir en nuestro país, y que atrás de todos estos testimonios, ¿no?, también pues está la esperanza y el valor de alguien que escribe, ¿no?, de alguien que se toma el tiempo para reflexionar, y yo creo que eso el blog lo hace, aunque parezca o no sea tan romántico los títulos y nada, pero yo creo que quien entra y gasta el tiempo leyendo, ¿no?, quien escribe su testimonio, quien llama, quien está aquí en un día lluvioso, ¿no? Entonces yo creo que eso debe ser una de las puntas de la lanza de este blog, ¿no?, el construir la esperanza. Y por otro lado, Lolita, nos compartías que te preguntan, te seguirán preguntando, que si con esto se va a transformar, ¿no? Y tú decías que no se va, que crees que no se va a cambiar, y yo en eso difiero un poco, ¿no? O sea, yo creo que sí se va a cambiar, y que el cambio va a venir con estas pequeñas iniciativas y mucho de la ciudadanía, ¿no? Y sí creo que es difícil para mucha gente entender la transformación que tiene que venir, y también conociendo la historia de nuestro país, pues es el resultado que tenemos ahora son años, ¿no?, de una situación social manejada pésimamente, pero yo creo mucho, ¿no?, en la ciudadanía, y que en las iniciativas, ¿no?, de los niños, de las escuelas, de los blogs, de ahí viene el cambio, ¿no?, y así hemos resistido. Entonces yo creo que esta es un ejemplo muy bueno de la pluralidad, de la apertura, ¿no?, donde no importa tu título, ni tu universidad, ni si eres un campesino, si eres un viudo, si estás aquí o si estás allá, pero que todos tenemos la siempre y cuando te dejas construir. corregir faltas de ortografía. Conmigo tendrías mucho trabajo, no te preocupes. Todos los vaya. No. Si te apasiona, te escribo mañana. Todos los hay. Y bueno, felicitarlos, y que pues que a través de estas iniciativas pues siga floreciendo, ¿no?, la esperanza, y creciendo sí. Otro México que está ahí también, ¿eh? Gracias. ¿Y tú tenías una pregunta? Hola, yo tengo la duda sobre... Han hablado mucho del diálogo con los demás ciudadanos afectados o no afectados, involucrados, etc. Pero ¿cómo buscan el diálogo, y qué tanto saben sobre las personas que están dentro del crimen organizado, dentro del gobierno, todos ellos de los cuales nada más nos estamos quejando? Yo quiero saber si son seres humanos, en su cabeza funcionan para cada quien. Quieren a gente. O sea, son claro. ¿Qué hay con todos ellos? Está bien que Calderón diga, ni modo, no va a haber un diálogo con el narco jamás. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo es el diálogo que ustedes buscan? Una cosa es un diálogo político, que no es nuestra función, ¿no? ¿Y esto que es más humano? Es un diálogo social, que es otra función. Nosotros hace 6 meses nos invitó Hillary